acuerdo con la sana doctrina. Observe la frase, lo que está de acuerdo. ¿Alguna vez le han dicho al usar cierto vestido, ese vestido le va muy bien? La idea aquí es lo que embellece la sana doctrina. Adelantémonos por un momento y leamos el versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios. La palabra adornen tiene el mismo sentido que la palabra usada para cosméticos. Él dice, esta es la manera de hacer las cosas hermosas. Es el tomar la palabra de Dios y hacerla algo que adorne. Es algo hermoso. Pero no estamos hablando de su rostro físico. Hablamos de su estilo de vida, que adorna la palabra de Dios y trae belleza a su hogar. Bien, continuemos leyendo. Pero tú hablas de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Présteme atención y permítame decirle que el barco del hogar y el barco del matrimonio ha perdido sus amarras. Parece que estamos en alta mar, sin un ancla, sin una brújula y sin un timón, en una noche oscura y tormentosa, a punto de hundirnos, y los hogares como Dios los destinó y como una vez existían en nuestra nación, están rápidamente desapareciendo en el horizonte. Y es un desastre nacional. No es que ignoremos estas cosas. Navegamos un barco el cual se está hundiendo en un mar de información. Tenemos seminarios, conferencias y encuentros y consejeros ad infinitum, hasta nausear. Pero no estamos aprendiendo, porque no regresamos a la palabra de Dios. Escuche, lo que voy a decir proviene directamente de la palabra de Dios. Satanás ha apuntado toda la artillería del infierno hacia el hogar. Inmoralidad, adulterio, fornicación, homosexualidad, aborto, esterilización, liberación femenina, delincuencia juvenil, crimen y rebelión sexual. Mire, todo esto nace en el infierno y está dirigido contra el hogar, tratando de hundir el barco del matrimonio. Ahora, Dios tiene un plan. Existen 3 puntos que deseo que aprenda sobre el plan de Dios para la mujer. Primero, el legado que ella debe dejar. Segundo, el amor que ella debe aprender. Y tercero, la vida que ella debe vivir. Es muy simple. Mire, el legado que ella debe dejar.
comenzando en el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. Quiero parar aquí mismo y decir que la palabra dice que las mujeres mayores tienen un ministerio de Dios, y este es enseñar a las mujeres jóvenes. Este es el legado que deben dejar. Aquí lo dice muy claramente que las ancianas deben enseñar a las jóvenes. Este es el plan de Dios. Y no debe salir principalmente del púlpito, más de las ancianas, abuelas y madres en Israel, en la iglesia, quienes enseñan a las mujeres jóvenes lo que la palabra de Dios tiene que decir, el legado que ella debe dejar. Sé que la mayoría dirán, no califico, mas de cualquier manera escuche, para que esté lista cuando llegue esa edad. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Antes de hablar sobre la enseñanza, note que aquí dice que ellas deben ser reverentes en su porte. Esto es una conducta, un comportamiento santo. Me interesé en estudiar esto y significa que debe poseer un aura de santidad a su alrededor. Literalmente infiere que debe tener la fragancia de la santidad. Esto es lo que los exégetas o intérpretes nos dicen sobre esto. Es una ilustración del sacerdote que ha entrado en el santuario a ministrar. Y al salir de este, el dulce perfume del incienso aún impregna su ropa. Y usted simplemente respira en su presencia y dirá, él ha estado en un lugar santo. En el lugar santo. Esta es la idea aquí de un porte o conducta reverente. Es decir, tiene un aura, un olor de santidad. ¿Ha conocido a mujeres así? Yo sí. Esas dulces madres de Israel. Estar en su presencia es como estar en el lugar santo. En la presencia de Dios, ellas tienen la fragancia, la belleza de Jesucristo en sus vidas. Aquí está lo más importante que dice, en mi opinión, que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes. Mire el versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora permítame hacerle una pregunta. ¿Quién está enseñando hoy a las jóvenes? Piénselo. ¿Quiénes son hoy los maestros de las jóvenes? ¿Es el show de Cristina? ¿O es algún otro programa? ¿Quién les enseña? Las universidades. ¿Acaso las universidades dicen, esta es la forma de ser un ama de casa? Más bien les dicen, esta es la manera de no llegar a ser un ama de casa. Y usted sabe que es verdad. ¿Quién les enseña a ser administradoras de su hogar? ¿Quién? ¿Tal vez las telenovelas? ¿Es ahí donde lo van a aprender? Quizás el ministerio más grande que usted puede tener si es una mujer mayor es encontrar una joven esposa, ministrarle y discipularle. En nuestra iglesia tenemos un programa maravilloso para damas. Se llama De Mujer a Mujer, donde las mujeres mayores ministran y discipulan a las más jóvenes, porque muchas no tienen una maestra o alguien quien las discipule. Primeramente, al nosotros hablar del ministerio de la mujer y del valor de la mujer, lo primero es el legado que ella debe dejar. Madres, abuelas, la palabra de Dios dice, no Adrián, la palabra de Dios dice que ustedes deben enseñar a estas mujeres jóvenes. Si no lo hacen, están desobedeciendo a Dios y perdiéndose una bendición. Una recién casada le dijo a su esposo, estoy apenas aprendiendo a cocinar. No sé mucho, pero ya aprendí cómo preparar la carne y cómo hacer pudín de banano. Él respondió, eso es maravilloso, mi amor, ¿cuál es cuál? El legado que ella debe dejar. Las mujeres mayores deben enseñar a las más
jóvenes, se lo repito, damas, no se lo están enseñando en las universidades, no lo están aprendiendo en las revistas, no se lo enseñan en los colegios. Es mejor que de algún modo averigüemos cómo vamos a rescatar esta generación y enseñarles a las jóvenes la importancia del hogar. Aquí tenemos el segundo punto que quiero que vean. No solo el legado que ella debe dejar, más el amor que ella debe aprender. Aquí hay algo interesante. Mírelo nuevamente. ¿Qué es lo que se les debe enseñar? ¿Qué es lo que las ancianas deben enseñar a las jóvenes? Deben enseñar a las mujeres jóvenes a ser sobrias. A ser sobrias, y diremos de esto más en un momento. A amar a sus maridos y a sus hijos. Este es el amor que ella debe aprender. Usted se preguntará, ¿hay que enseñarles a las mujeres a amar a sus esposos y a amar a sus hijos? En realidad sí. En realidad sí. La palabra de Dios dice que las jóvenes necesitan que se les enseñe a amar a sus hijos y a sus esposos. Empecemos con amar a los hijos por el momento. Ellas necesitan aprender cómo amar a sus hijos. Hoy tenemos una extraña generación de madres que no aman a sus hijos. Algunas de ellas dan muertes a sus bebés en su matriz. Esto es algo inaudito. El lugar más seguro sobre la tierra debe ser el vientre de una madre. Y ha llegado a ser el lugar más peligroso en América. El vientre. Las jovencitas necesitan aprender que esto es malo, malo, malo. ¿Quién les está enseñando a amar a sus hijos antes de que nazcan? Y después de que estos nazcan, ¿cómo ama usted a su hijo? Mi esposa y yo hablaremos al respecto esta noche en una conferencia. Número 1, usted les dice que los ama. Oh, no podrá decírselo demasiado. Usted dígales que los ama. Y no solo se los dice, sino también los toca. Es decir, ponga constantemente sus manos sobre ellos, sin importar cuán grandotes sean. Denles un abrazo, una palmadita, un apretón. Póngale suavemente sus manos, díganles que los ama, abrácelos y enséñeles. Es todo, simplemente. Hábleles, abrácelos, enséñeles que usted los ama. Hágaselo saber, hágale saber de varias formas que ellos son amados. Los hijos no son una carga. Los hijos son una bendición. Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima es el fruto del vientre. Cuando Dios le permite concebir en su matriz, esto no es una carga, es una recompensa del Dios omnipotente. Ahora, estudie las mujeres de la Biblia. Si no podían concebir, su corazón estaba destrozado. Mucha gente hoy en el país quieren niños y no pueden tenerlos. Están descorazonados y siento mucho dolor por ellos. Pero piensen aquellos que pueden tenerlos y no los tienen, o esos que habiéndolos concebido les dan muerte en el vientre. Ore y pídale a Dios que le dé amor por sus hijos. En mis estudios y con lo que he leído, he aprendido esto, que un padre tiene influencia sobre su hijo, pero es la madre la que hace el impacto más grande. Estas madres mayores y estas abuelitas deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos y a amar a su esposo. Bien, no solo el amor que ella debe aprender, mas la vida que ella debe vivir. Mire el versículo 5. Este es el estilo de vida. A ser prudentes, castas, esta palabra significa puras, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, si existe una frase políticamente incorrecta en la Biblia es esta. Quiero decir, hay mucha gente allá afuera, no tanto en este edificio, aunque pueden haber unos pocos, más los televidentes, que se erizan al oír lo que tengo que decir. Se lo recuerdo. Usted no mate al mensajero. Yo estoy leyendo esto. Yo estoy leyendo en tinta negra sobre papel blanco la palabra inspirada de Dios. Bien,
Si a usted realmente no le gusta esto, está en guerra no con un hombre llamado Adrián, mas con Dios. Reclámenle a él cuando llegue al cielo, si es que llega. Ahora, mire. En serio. Esta es la palabra de Dios, escuche. Esta es la vida que ella debe vivir. Primero, ella debe ser prudente. Esto significa, y lo busqué en diferentes traducciones, y significa discreta, seria, sensata, que usa buen juicio. Todas estas son formas diferentes de traducción. Es decir, ella es una mujer, una persona prudente, no es superficial, sabe pensar. Es discreta, sabe de compras, sabe de nutrición, entiende la contabilidad, quizás sabe de decoración. Esta es una mujer que no ha archivado su cerebro. Esta es la razón por lo que la Biblia dice: el que haya esposa halla el bien, y en lo concerniente a su esposo le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Lo digo otra vez, damas, la Biblia dice que las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres más jóvenes a ser prudentes. Deben enseñarles a ser castas. Y tercero, deben enseñarles a ser cuidadosas de su casa. Esta es quizá la frase más políticamente incorrecta de todas. Cuidadosas, hacendosas de su casa u hogar. Esto no significa que ella permanece en la casa y nunca puede salir a ningún lado. Esto se origina de dos palabras. La primera es oikos, que significa hogar. Y la segunda es ergos, que significa trabajo. Literalmente significa trabajadoras del hogar. Quehaceres domésticos. En los Estados Unidos hoy tenemos 40 millones de madres trabajadoras. 40 millones de madres trabajadoras. De hecho, aproximadamente 1 de cada 3 madres con niños menores de 3 años están en la fuerza laboral. La administración del hogar es una ocupación aprobada y ordenada por Dios. Anote, 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 14, lo leeré. Esto es lo que el gran apóstol dijo: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario, que es el diablo, ninguna ocasión de maledicencia. Escúchelo nuevamente: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. ¿Qué hay de malo en ello? Todo en nuestra sociedad nos dice que esto es del pasado, anticuado, que es malo, que de algún modo la mujer es denigrada si ella se casa, cría hijos y gobierna su casa. La Biblia dice que la mujer debe estar en el hogar, y esta palabra gobernar realmente significa que manda en la casa. Es de donde proviene la palabra reinar. Ella debe ser la reina del hogar. No existe llamado o carrera más importante. Esta escritura enseña que deben ver las necesidades de su hogar y de su esposo como lo principal. Si usted debe trabajar o no fuera del hogar, su respuesta está en esto: ¿ayuda o perjudica a su familia? No estoy hablando de sus posesiones, si puede darse unas vacaciones o tener una casa grande. Ahora, lo siguiente dice que no solamente ella debe gobernar su hogar, sino también que debe ser buena. Debe ser buena. Esta palabra buena significa amable, bondadosa. Más que moralmente recta, significa que debe ser una mujer en cuya boca esté la ley de la bondad. Todo hogar necesita una cabeza y un corazón. El esposo es la cabeza del hogar. La esposa es el corazón latente del hogar. Ella no debe ser odiosa y brusca. Y por último,
La mujer debe estar sujeta a su marido. Quiero aclarar que ser la cabeza del hogar no significa que el esposo sea un dictador. Él debe ser el líder amoroso del hogar. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Por lo tanto, la sumisión no es subyugación. No es el esposo que tiene el derecho de golpear a su esposa con un garrote bíblico. Pablo lo explica en otro lugar en Efesios 5, versículos 22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Ahora, esto no tiene nada que ver con la igualdad. Los esposos y las esposas son iguales delante de Dios, tienen el mismo valor. Pero hoy, tenemos una generación de gente que trata de nublar la distinción entre el hombre y la mujer. Dios los creó varón y hembra. En Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Eso es en Cristo. El terreno alrededor de la cruz está nivelado. El diablo, bajo la apariencia de hacer a los hombres y a las mujeres iguales, ha tratado de hacerlos idénticos y destruir las diferencias dadas por Dios. Y a la mujer que rechace el plan de Dios, permítame decirle las dificultades que tendrá. Primero, va a tener dificultades con Dios. Creo que la mayoría de ustedes están de acuerdo que lo que estoy predicando proviene de la palabra de Dios. Es decir, yo estoy simplemente leyendo y tratando de explicarlo. No lo estoy inventando, solo lo leo. Bien, ¿habrá un pecado de rebelión contra Dios? ¿Usted tendrá dificultades con Dios? Segundo, tendrá dificultad con su esposo. En lugar de ser su complemento, usted será su competencia. Esto no es lo que Dios pretendió. Número 3, tendrá dificultades con sus hijos. Si no aprende a sujetarse, nunca será capaz de estar en autoridad. Si no está bajo la autoridad dada por Dios, Dios no podrá darle autoridad. Usted tendrá dificultades con sus hijos. Por último, tendrá dificultad con usted misma, porque sus más profundos instintos dados por Dios no serán satisfechos. Dios hizo al pájaro para que volara en el cielo, al pez para que nadara en el mar, y son felices cuando hacen aquello para lo cual Dios los creó. Cuando saca ese pez fuera del mar y lo pone en un árbol, es un pez triste. Él puede pensar que quiere estar allí, pero no es su lugar. O tome ese pájaro del cielo y sumérjalo en el mar, él será un pájaro triste. Les digo que Dios tiene un maravilloso plan, y si usted no piensa que su plan es lo mejor, entonces observe la sociedad de hoy y dígame qué ha pasado desde que